Mi esposa tuvo una aventura, y su hija eligió al amante de su madre en lugar de a mí. Así que me divorcié de mi esposa y desheredé a su hija. Y ahora ella se arrepiente y quiere quedarse. Yo, hombre de 35 años, conocí a mi ahora futura exesposa, mujer de 33 años, durante la universidad hace 12 años. Ella ya tenía una hija cuando tenía 19, pero el padre se fue en cuanto ella empezó la universidad. Llevábamos saliendo 3 meses cuando conocí a su hija Lisa. Recuerdo la primera vez que vi a su familia. Estaba nervioso por conocer a sus padres, pero cuando vi a una niña pequeña junto a su madre, me confundí. Le pregunté si era su hermanita o una prima suya, y su respuesta me dejó en shock cuando me dijo que era su hija. Pensé que había escuchado mal o algo así. Al principio quise dejarla por ocultarme algo tan crucial, pero ella me rogó que no la dejara, y al final cedí. Y pronto, empecé a encariñarme con su hija, y quise ser una figura paterna para ella. Nuestro vínculo se fue fortaleciendo con los años y a principios de 2019, antes de que comenzara la pandemia, nos casamos. A finales de 2021 adopté a Lisa y a principios de 2022, mi esposa dio a luz a nuestro hijo Mark. Después de que nació nuestro hijo, mi esposa decidió quedarse en casa por el momento, y a mí me parecía bien. Todo iba perfectamente, hasta que hace unos meses empecé a notar que mi esposa pasaba cada vez más tiempo con sus amigas. En ese momento no dije nada, ya que pensaba que estar todo el día en casa seguramente la estaba agobiando y no quería parecer controlador. Lo que me hizo sospechar fue que constantemente mandaba mensajes y salía de la habitación para hablar por teléfono. Nunca había hecho eso, salvo con una amiga en particular. Le pregunté al respecto, pero me dio respuestas vagas sobre chismes. El momento que lo llevó todo al límite fue cuando llegué a casa la semana pasada y la vi afuera, hablando por teléfono. Eso no era extraño. Recuerdo haber visto a mi hijo en el suelo llorando solo. Me enfadé con mi esposa por dejarlo solo en la casa, pero cuando lo recogí y sentí el horrible olor que salía de él, me llené de furia. Su pañal parecía no haberse cambiado desde esa mañana. Le cambié el pañal rápidamente y salí con él en brazos. Estaba fuera de mí. Le arrebaté el teléfono de la mano y volví a entrar corriendo. Cerré la puerta con llave para hablar a solas con ese amigo suyo. Ya tenía mis sospechas sobre quién era realmente, y cuando escuché una voz masculina llamándola por su nombre y preguntando quién estaba allí, inmediatamente supe lo que pasaba. Colgó tan pronto como escuchó mi voz. Entonces cerré la puerta de entrada con llave para asegurarme de que mi esposa no pudiera entrar en la casa y empecé a tomar capturas de pantalla de sus mensajes y me las envié antes de borrarlas de su teléfono. 5 minutos después, ella seguía golpeando el cristal de la puerta del patio trasero. A regañadientes la abrí y me recibió con una bofetada en la cara. Recuerda, todo esto mientras yo tenía a nuestro hijo pequeño en brazos. Tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, me pidió perdón sin parar. Empezó a llorar e intentó abrazarme. La aparté y le dije que me esperara en la mesa del comedor. Le pedí a mi hija que cuidara rápidamente al bebé para que su madre y yo pudiéramos hablar. Fui directo al grano. Le dije que esa era su única oportunidad de tener siquiera una mínima posibilidad de recuperarme. Si arruinaba esa conversación, todo terminaría en ese mismo momento. Nada de mentiras. Siguió pidiendo perdón y diciendo que no era tan grave. Le recordé que no solo me había traicionado a mí, sino que también puso en riesgo a nuestro hijo, al dejarlo solo en casa de esa manera. Entonces simplemente le pregunté, ¿quién? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tuvieron sexo? Ella respondió, su ex jefe, Daniel. 6 meses. Pero no respondió a la última pregunta. Seguí recordándole que era su última oportunidad. Finalmente asintió. Entonces le pregunté si al menos se protegieron. Empezó a llorar aún más y a rogarme que la perdonara. Dijo que lo bloquearía en ese momento, que nunca volvería a contactarlo, y que yo podía estar con cualquier mujer que quisiera a partir de ahora. Bla bla bla. Supongo que Elisa escuchó la conmoción y bajó. Le dije que subiera, pero solo se acercó a mi esposa y le preguntó si yo ya sabía lo de Daniel.
Hasta ese punto estaba tranquilo, pero al oír eso, juro que incluso yo empecé a llorar. Le pregunté a Lisa si lo sabía todo desde el principio y dijo que sí. En ese momento, me puse a llorar de verdad y le pregunté por qué no me lo dijo. Me respondió, porque a diferencia de ti, Daniel me compra las cosas que quiero sin tener que rogar. Entonces le pregunté cómo podía hacerme eso a mí y a su padre. Me respondió, tú no eres mi verdadero papá. Mi esposa le gritó al escuchar eso. En ese momento ya no podía soportarlo más. Simplemente tomé a mi hijo y me fui en el auto. Actualmente estamos en casa de mis padres. Prácticamente me estoy durmiendo a base de alcohol todas las noches. Gracias a la santa de mi madre. Mi hijo está bien cuidado ahora, pero yo estoy destrozado. Cancelé la matrícula de la escuela privada de mi exhija, todas sus actividades extracurriculares, y contacté a un abogado de divorcio. Él le entregará los papeles a mi esposa este viernes. Mi esposa y Lisa no han dejado de llamarme y enviarme mensajes pidiendo perdón. Simplemente respondí, consigue un abogado y dile a esa malagradecida que empiece a llamar a Daniel, su papá. La estoy desheredando. Y luego bloqueé a mi esposa. No respondí a Lisa. Simplemente la bloqueé. Parece que mi esposa les contó a nuestros amigos lo que hicieron ella y Lisa, y ahora ellos también me escriben sin parar. Entienden cómo me siento, pero creen que estoy yendo demasiado lejos al divorciarme de mi esposa sin escucharla. También insisten en que desheredar a Lisa es demasiado, que solo es una niña y no entendía lo que hacía. Pero no puedo superar las cosas que me dijo. He trabajado duro para darle a mi esposa y a mi hija lujos que de niño solo podía soñar. Y así me pagan. Lisa, con 13 años, tiene edad suficiente para entender que ocultar la aventura de su madre está mal, y definitivamente usó esas palabras para herirme a propósito. Pero una parte de mí cree que todavía hay esperanza. Unas cuantas sesiones de terapia familiar, y tal vez podamos volver a la vida que alguna vez consideré un cuento de hadas. Estoy completamente destruido por toda esta situación. Una parte de mí solo quiere verlas arder en el infierno. Pero la otra parte de mí cree que aún hay esperanza. ¿De verdad estoy yendo demasiado lejos? ¿Todavía hay esperanza?